No somos mayores, solo diferentes. El mundo se abre a nosotros. Permite pueda suceder. Otra parte de tu historia no termina al envejecer. No somos mayores, solo diferentes. Buenas noches y bienvenidos una semana más a este su programa de No Somos Mayores. Como siempre, darles las gracias por estar ahí otra semanita. Y bueno, como dicen que me enrollo mucho al principio, presentarle a los compañeros que hacen posible el programa. Celeste Delgado, buenas noches Celeste, ¿qué tal? Buenas noches Pedro, buenas noches Paco. ¿Qué hay, Celeste? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu viaje? Pues muy bien, cortito la verdad, pero no ya habrá más. ¿No se puede decir dónde has ido? No, vale, no no voy a puede decir decir dónde he dónde. Y el maestro, buenas noches Paco, ¿cómo estás? Buena, bien, tranquilo. Sí, tu semana, ¿qué tal? Por lo menos procuro, por lo menos, tatareado siempre. Procuro estar tranquilo, por lo menos, porque con todo lo que está pasando a nivel de política internacional y a nivel de nuestra política, es para ponerse sobre los nervios. Pero sí, bien, todo va bien. ¿Quién está ahí esta noche, Paco? ¿Qué invitado? Mira, vamos a tener aquí, que ya lo hemos tenido otra vez, a Luis León Barreto. Luis León Barreto, bien conocido como escritor, como articulista de prensa, y nos va a hablar de los proyectos que tiene, un nuevo libro que quiere sacar, y va a comentar un poco el trabajo literario que ha hecho a lo largo de estos últimos años. Ok, entonces vamos a verlo, ¿no? Vamos a verlo. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Después de esta pequeña pausa, estamos con el invitado de esta noche, como ya dijo Paco, con Luis León Barreto. Primero, Luis, gracias por estar aquí. Perdona este atraco que cada vez que te traemos siempre abusamos de la amistad que nos tienes, ¿no? No, gracias a ustedes, porque mantener este tipo de programas me parece algo como muy cultural y que está muy bien. Pero en eso estamos. Háblanos un poquito cómo ha sido para ti este año 2015, que prácticamente ya está terminado. Cuéntanos un poquito, sé que... Sí, hemos publicado un par de libros, un libro de ensayos que se llama La literatura y la vida, que este es el libro mío número 26. Tengo 26 libros publicados. Y ha salido también una nueva edición, que es la 8ª, de Las espiritistas de Telde, con un prólogo de un profesor, un catedrático de español de la Universidad de Dakar, Senegal, Amadou Ndoye, que tristemente falleció hace poco. Y es una edición que creo que ha quedado muy bien, muy linda, muy estética, y en fin, y aquí estamos dispuestos a seguir en la batalla. En lo de las brujas de Telde, ¿has puesto algo nuevo ahí? Bueno, hay unas fotos antiguas del Telde del año aproximadamente 1920, que es cuando
el espiritismo tuvo un gran desarrollo allí, como se sabe históricamente, y el crimen que sucedió en abril de 1930. Son unas fotos antiguas, hay como 8 o 10 fotos de lo que era Telde en ese comienzo del siglo XX, y esa es una novedad, junto con el prólogo, como digo, de este amigo, en fin, tristemente fallecido, de la Universidad de Dakar. Una pregunta que no, o sea, siempre que viene alguien y escribe no me resisto a preguntarle. ¿Es más complicado o menos complicado editar? O sea, no escribir, sino editar un libro, y me refiero a Canarias. Sí, Y me refiero a Canarias. Hombre, vamos a ver, es complicado y no lo es. Realmente ahora mismo hay un montón de gente nueva escribiendo, que es impresionante, y también hay un montón de pintores nuevos y hay una creatividad tremenda. Parece como si la crisis económica hubiese despertado muchas conciencias, muchas vocaciones y muchísima gente joven escribiendo, haciendo libros, pintando, haciendo escultura, haciendo música, teatro, en fin, hay una gran creatividad, ¿no? Y sí que era más difícil antes. Ahora hay una solución que es pues internet también, el libro electrónico, que es más económico, y en cuanto al libro tradicional, pues también están las autoediciones, que hay mucha gente que se publica su propio libro y bueno... Claro, con una facilidad que no se tenía antes. Claro, porque eso también se ha abaratado mucho, exactamente, la edición. Porque antes tú estabas obligado a hacer como mínimo 1000 ejemplares, o 600 ejemplares, que no podías pagarlo. Y ahora tú puedes decir, bueno, yo voy de esta edición voy a coger 100, pagas los 100, y si más tarde tú tienes necesidad de 100 libros de más, pues te los vuelven a reeditar y vas comprando tú mismo a un precio más bajo. Sí, con las nuevas tecnologías es más barato editar. Vas comprando los libros a medida que los vas distribuyendo. Sí, Luis, fuera de cámara, contabas un poco sobre el último libro que estás escribiendo. Sí. Cuentos. Bueno, es un proyecto junto con doña Rosario Valcárcel, que es una valiosa escritora gran canaria, y es un libro de cuentos que espero lo vamos a escribir a medias, es decir, mi parte se va a llamar Cuentos Traviesos, y su parte creo que provisionalmente se va a llamar Cuentos Gozosos. Entonces será un libro, un 2 en 1, un 2 por 1. Ella escribe una parte y yo escribiré otra. Ya yo tengo mi parte casi escrita, ahora espero que ella en el nuevo año coja energía. Y haga lo mismo, ¿no? Que cumpla. ¿Es narrativa exclusivamente para adultos? Sí, son cuentos. No, son cuentos. Yo para niños sí he escrito 2 libros concretamente que me pidieron, que son historias para niños, pero hace tiempo. De narrativa, de relatos tengo 3, son realmente cuentos un poco para pensar. Son cuentos, algunos son, ¿qué te digo yo?, de amor y desamor, de relaciones humanas, de comunicación, de violencia también, los hay muy variados. Y últimamente quizá hago cuentos más cortos, no microrelato como tal, porque a mí el microrelato de 2 o 3 líneas no me parece que sea literariamente interesante, pero sí cuentos más cortos de 3 páginas, 4, en fin, estoy un poco en esa línea. ¿Es difícil escribir para niños? Sí, yo creo que sí. Son exigentes, yo creo, ¿no? Hombre, no, lo que ¿Le pasa... gusta o no le gusta? ¿No? Yo creo que sea un lenguaje, es un lenguaje especial. Sí, y quizás se abusa de un tipo de literatura para niños o de libros para niños que no le veo yo suficiente altura. Es decir, ahora, quizás lo que voy a decir es un poco duro, pero yo creo que el 80% de lo que se publica es bastante flojo en general. Se está publicando muchísimo, quizá habría que seleccionar un poco más. A mí escribir para niños me parece tan difícil como escribir teatro, que nunca lo he intentado, porque eso requiere una tecnología y un manejar actores, en fin, lo veo bastante complicado, pero salvo eso, pues he escrito ensayo, bastante, también he escrito ensayo en los periódicos, páginas literarias, he escrito de poesía, no tengo sino 2, y de novela pues tengo como 14 o más. Y es lo más que he hecho, claro. Estabas hablando de la proliferación de gente que escribe. Sí. Y es curioso que en este momento que hay tanto escritor, hay menos páginas de literatura en los periódicos. Sí, bueno, y ahora con el ascenso de la Unión Deportiva, pues tenemos 15 páginas 15 de fútbol y media de cultura. Sí. Y en primera página el fútbol, y en la última o en medio la amenaza de guerra en Siria. Sí, hombre, no cabe duda que pan y circo y adormecer a la fiera es interesante para el sistema.
no hay nada nuevo bajo el sol. No, No. ya O sea, eso... eso desde los romanos, o sea, En la época de sigue Franco, llevando lo mismo. siempre el 1 de mayo se ponía un partido Madrid-Barcelona. Sí, total, sí. Para que las masas se engolosinaran, ¿no? Sí. En fin, no hay nada nuevo. Una pregunta. O sea, yo tengo la teoría que evidentemente se escribe, tú has dicho, a veces igual un poco demasiado, bueno, un poco demasiado está mal dicho, demasiado a veces, ¿no? Pero tú no crees, por ejemplo, que cuanto más se escriba, no importa. Seguramente el 90% o el 95% no valdrá para nada, lo habrá tirado, será Sí, una pero- autosatisfacción claro. del tal, pero ese 5% que ahora mismo está saliendo no hubiese salido en otra época. Bueno, yo creo que el que quiere escribir como el que quiere pintar, que el señor Lescano también nos podría hablar de eso, el que quiere hacer algo en la vida lo hace, contra viento y marea. Aunque, por ejemplo, en el caso de las mujeres han empezado a escribir en Canarias en los años 80. Antes no escribía ninguna mujer, ahora hay mujeres, sobre todo en poesía, en narrativa, en novela todavía hay muy pocas, pero en poesía ahora hay un ejército. Y hay muchos grupos, muchos talleres, pero es reciente. Las mujeres antes estaban en sus labores, en sus deberes, o escribían con seudónimo, o simplemente se callaban. Y ahora, como son realmente mucho más activas, Sí. pues sí están teniendo... En el mundo de la pintura yo creo que también ahora mismo hay preponderancia femenina, me parece a mí. Hay mucho más. Igual que en la poesía, hay muchas más. Igual que en la universidad, hay muchas más mujeres estudiando que varones, Es que ¿no? son más que nosotros. Sí, dicen que tocamos a mejo- 4 por 1. y mejores, son más y mejores que nosotros. Oye, lo que hemos Son olvidado- mejores, Lo sí. que hemos olvidado, por contra, nos hemos olvidado un poco es de la existencia del grupo de mujeres en la isla. Ah, sí. Sí, Lola de la que Fe, fue- Teresa Plas, toda claro, aquella en el gente. año 54. Sí, sí, Gala tuvieron de una Ernesto, labor y- importantísima sí, en sí. pleno franquismo de En pleno resistencia fran- cultural, sí, sí. con lo duro que era batallar con la Buah, censura. Buah. Y con la sección femenina. Y con la Bueno, sección coche, femenina. buah. Sí, sí. La poetisa Pino Ojeda, por ejemplo, Sí. ¿no? De terror, en fin, no sé, realmente la mujer ha tenido una vida dura en la literatura y en las letras canarias muy, muy duras, pero ahora realmente se han espabilado mucho. Yo tengo una teoría de por qué se escribe tanto. Mm, Y eso son las nuevas tecnologías. También. Antes prácticamente, ahora dice, se lee menos. Sí, seguramente antes se leía más, pero se escribía menos. Mm, Entonces ahora todo el mundo tiene Facebook, Sí, el WhatsApp, y entonces hay muchas tecnologías, claro. tú si te pones a recorrer algún WhatsApp o algún Facebook y te pones a leer, hay gente que escribe y piensa que porque ha puesto dos cositas, que oh, qué bonito, le dicen a las compañeras, Sí. ya sabe escribir. Entonces, Hay mucha gente que pone un poema en Facebook sí, y ya se exacto, considera sí. poeta. Entonces, Bueno, sí, tampoco, todo está bien, hay yo algunos tengo que esa- son buenos. Sí, sí, yo tengo esa teoría que es por eso, por lo que se está escribiendo Más. o se está publicando más. hay muchos Que no, blogs. yo para mí me parece muy bien, ¿eh? El Sí. que quiera, no hace La daño. creatividad es muy buena. Total, sí. Para evitar el Alzheimer. luego ya el tiempo y la historia se El encarga. tiempo lo de- dicen. Sí, sí, sí. Dice hay el que tiene, el que se queda y el que no se queda. Claro. Y además, Sí, pero ese impulso está muy bien. y salvo raras excepciones, grandes personalidades de la escritura que han escrito siempre, yo creo que eso también es como toda la vida, es un aprendizaje, me imagino. Claro. Que lo primero que tú escribiste, Por supuesto. si lo vieses ahora dirías, por favor, yo he escrito esto, qué locura. No, claro, es un aprendizaje Claro. continuo. Es decir, es un maratón, una carrera de fondo. Claro. La literatura no es una carrera de 100 metros rápida, ¿no? Sino que Claro. es lenta. Y aprender, A lo largo de una vida. y romper, Sí, y escribir, corregir, romper. corregir. Y cuando has hecho, dices, esto es la obra de mi vida, se la dale a alguien y dice, vaya porquería que has escrito, me cago en la masa. Nada. Sí. ¿Qué más proyectos tiene, además de lo que nos dijo Celeste? Bueno, pues ese libro de cuentos y luego pues realmente tengo varias ideas por ahí. Escribo todos los lunes en el periódico La Provincia, Ah. media página, en la sección de opinión, y tengo un blog que se llama La Literatura y la Vida, donde voy dando cuentos de libros incluso antiguos que ya no se encuentran, pongo fragmentos, pongo relatos cortos o artículos sobre actualidad, en fin, y cosas de otros compañeros también, ¿no? Porque los blogs también creo que son un procedimiento muy interesante para dar a conocer la obra, porque te pueden leer desde Sebastopol
hasta el Perú, ¿no? Y eso es muy bueno. Sí, eso es lo que yo decía de las nuevas tecnologías. Antes, y eso rompe un poco claro, la insularidad, sí, que es una cosa que nos trababa psicológicamente, ¿no? Es decir, que hoy en día, pues mucho más fácil coger un billete barato. Es más barato irte de aquí a Hamburgo que irte de aquí a La Gomera. ¿Cómo se puede? Exactamente. Sí. Y hay cosas de este tipo que te llaman la atención. Sí. Entonces, se me fue el santo al cielo. Te quería hacer otra pregunta, pero ya no me acuerdo cuál era. Sí, de todos los libros que has escrito, sin ser, por ejemplo, que sobre el libro ese de Las Brujas de Telde, sí. Ese libro no lo han dado a conocer, o sea, la gente de aquí, de Canarias, sí. No me refiero a, por ejemplo, al círculo de Paco Lescano, gente que según la cultura, gente que tal, sí lo conoce. Pero para el gran público, bueno, es un poco desconocido. Cuando ese libro lo hubiesen escrito en la península y hubiesen salido la bomba y hubiese salido por todas las televisiones. Bueno, sí, ese libro ganó un premio, era la primera vez en el año 81 en Valencia que un escritor canario conseguía un premio en la península, un premio, digamos, nacional. Y se vendió muchísimo en los años 80 y 90. Ahora mismo todo está en precario, es decir, hoy vender libros es mucho más difícil que cuando yo empecé. También había un interés, un entusiasmo por las letras canarias, que ahora mismo, como hay tanta dispersión, pues es muy difícil vender más de 200 ejemplares de un libro, ¿no? Pero en aquella época de las espirititas se han hecho mucho más de 20.000 ejemplares y está traducido a 5 idiomas, es decir, y con ese libro he ganado dinero. Ha sido prácticamente el único que me ha dado un dinero. Sí. Pero hoy en día realmente, ya digo, existe una cierta dispersión. Y hay otro problema con el libro en Internet. El libro electrónico o libro Internet, cuando lo pones en Amazon, es fácilmente copiable. Es decir, hay un pirateo, porque España es un país de pirateo y de picaresca, y entonces es muy frecuente que tú pongas un libro en Amazon, alguien lo descarga, los hackers que saben hacerlo, y lo pone de libre circulación, y entonces nadie tiene que pagar. Y eso para los derechos de autor es una gran faena. Pues sí. Además, cuando estamos hablando, porque hay cosas, dices, es que para una fortuna. Dice, oye, es que pues, descargarte un libro, dices que me cobran 40 euros, ¿no? Dices, bueno, pero si son 5 o 6 euros, me parece. No, y mucho menos. Entre 6 y 15 euros. No, y mucho menos. Mis libros, por ejemplo, están a 1 euro o a menos. Te digo yo que está. O sea que no es así. Y un libro tuyo que dirías ahora, ese libro lo cogería y no digo que no, pero le cambiaría hasta el título. Le cambiaría. Bueno, claro, uno luego se da cuenta de ciertas cosas que funcionan y los títulos son importantes. Yo a veces he metido la pata con los títulos, con algún título que otro. Y es que realmente tampoco sabes cómo vas a acertar. Si tú supieras el número premiado en la lotería de Navidad, ya lo estarías comprando. No hay una fórmula exacta para predecir cómo va a funcionar un libro. Es el momento, el azar. Por ejemplo, el libro de las espirititas de Telde, porque se publicó en un momento determinado, en el año 81, que había un gran interés por estos temas parapsicológicos, etcétera, etcétera. Había un programa de la cadena SER para toda España, donde yo estuve varias veces en ese programa para toda España, y había un gran seguimiento de estos temas. Era la época de Jiménez del Oso. Sí, por supuesto. Ahora también, porque está Iker Jiménez, que también me hizo un programa de 45 minutos en 4 televisión, pero ahora está todo como mucho más disperso, ¿no? Hay 40.000 ofertas de todo. Problema, claro, sí. Oye, y en este mismo libro, que ha salido en varias lenguas, la pregunta que yo me hago es ¿qué interés pueden tener, qué empuja a un alemán a interesarse por ese libro, o a un sueco o a un africano? ¿Qué es lo que encuentran? Hombre, en porque principio... si lo leo un canario, está más cerca del libro. Claro. Pero de repente un alemán... Es una novela que habla mucho de Canarias y de cómo era Canarias en aquella época, y más concretamente Telde, que era una ciudad muy pobre, muy realmente relegada, sin escuelas, sin educación, sin luz eléctrica, sin cultura, con mucho fanatismo religioso y también radicalización política. Entonces, en ese entorno hay que tener en cuenta que en Gran Canaria hubo 4 centros de espiritismo autorizados por el gobierno civil. ¿Pero por qué razón? Porque Primo de Rivera, que fue el dictador de aquellos años, era un gran espiritista, él practicaba el espiritismo. También se dice de Hitler o Napoleón lo han hecho, ¿no?
Y realmente en Las Palmas, en la ciudad de Las Palmas, era un entretenimiento social. Acudía la alta sociedad, no la gente ignorante. Aún todavía. Sí, bueno, hay de todo. Me parece que ahora ya no se sabe porque todo se tapa y todo eso. Sí. Pues Luis, hemos llegado al final de la entrevista. Pues muchas gracias. Espero que lo hayas pasado Mantengan, bien. muchas gracias por invitarme una vez más. Mantengan estos programas que son alternativos dentro del panorama televisivo tan pobrecito él. Este programa tiene que subsistir. Muy bien. Pues lo dicho, muchas gracias por venir y esperamos tenerte dentro de poco tiempo otra vez por aquí. Gracias a ustedes. En cuanto salga el otro libro. Eso es. Y a todos ustedes saben que hacemos un pequeño alto en el camino y nada, enseguida estamos con todos ustedes. Hasta ahora. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Bueno, pues espero que les haya gustado la entrevista de Luis Barreto. La verdad que con cariño lo hacemos y bueno, pasa que Luis también tiene, Paco, tiene muchas cosas también que no quiere contar. Mil cosas que no quiere contar, se mantiene en una especie de timidez. Sí. Señorita Celeste, ¿qué vamos a ver ahora? ¿Dónde nos lleva? Hombre, vamos a ir ahora a la sesión de nuestro maestro Francisco Lescano, que nos trae. Me toca la cámara de bolsillo ahora. Sí, claro. Bien, pues la cámara de bolsillo, ¿qué es lo que traigo? Le he puesto como título Melissa. Y Melissa es el nombre de una chica que ya lo vimos aquí, que era cuando era jovencita, Melissa hacía teatro en la compañía de teatro que yo llevaba en Francia. Pero claro, Melissa ahora, que nos dejó asombrados como actriz cuando era niña, ahora nos deja asombrados, no como actriz, sino como pintora. ¿Sí? Y ha pasado de actriz infantil, una evolución a pintora, y es muy interesante el trabajo que hace. Y es lo que vamos a ver ahora. Ahora vive en casa de su padre, Ra, un gran pintor también francés, del que ya hemos pasado alguna cosa aquí. Pues vamos a verlo entonces. Vamos a ver el cambio de Melissa. Melissa era una niña cuando nos asombraba con sus dotes para el teatro. Han pasado muchos años. Melissa hoy no es actriz, es una gran artista que vive en Carlavalle. Je m'appelle Melissa Fraisse et j'expose au Carlavalle. Carlavalle. El ayuntamiento, la plaza central, donde normalmente hay reuniones, actividades culturales, conciertos, etc. Y esta es la casa del gran pintor Ra, padre de Melissa, donde se expusieron las obras. Dove manca la fortuna non
si va più con il cuore, ma coi piedi sull'ano. Oh mio fanciullo, vedrai che un sorriso nasconde spesso un gran dolore. Dai, vedrai fogliare l'uomo. Bueno, ya han visto, interesante la evolución de Melissa, de niña a mayor. Guapo, además una gran pintura, gran pintora, ¿eh? Es gran pintora y fue gran actriz, Y fue gran porque actriz. era un prodigio de niña, era un prodigio. Y ahora también es un prodigio como pintora. Tiene un buen maestro que es su padre. ¿De dónde Pero- es? Perdona. Del sur de Francia, de la región de la Liège. Y yo vi que hace una pintura que es muy propia, es una pintura surrealista, expresionista y surrealista. ¿Y ahora dónde nos llevas, Paco, que vamos a ver? Pues mira, ahora nos vamos a En tu mente, Ok, muy bien, sí. que sabes que Paco Javier Montes de Oca Montes de Oca, es el que se ocupa de hablarnos de la higiene mental. de la ¿no? higiene mental, y esta vez nos va a hablar del envejecimiento activo, una cuarta parte Claro, del envejecimiento que activo. empezamos ya hace una semanita. Pues vamos entonces a verlo, ¿sí? No. Venga. Hola, queridos telespectadores. En el anterior programa iniciamos, ya llevamos creo que un par de programas dedicados a hablar de lo que significa y cómo se practica y cómo se promueve el envejecimiento activo, siempre con la idea, no nos olvidemos, de ese recorrido, ese viaje que estamos realizando por las diferentes etapas de la vida, ¿no? Y hay dos cuestiones que quería recalcar. Hablamos de que es importante que las personas permanezcan activas intelectualmente, que su aparato cognitivo esté presente, que no disminuya, que sigan practicando aquellas actividades intelectuales o manuales que también tienen que ver con la inteligencia, por supuesto, que han practicado hasta la fecha, ¿no? Hasta el momento de su jubilación o cuando sean mayores, ¿no? ¿Por qué decimos esto? Porque hasta hace poco se creía que las neuronas, como dije en otro programa, desaparecían, disminuían, se iban acabando, se iban quemando con el tiempo. No, porque hay dos tipos de inteligencia. La inteligencia que llamamos fluida y la inteligencia cristalizada. ¿Qué es la inteligencia fluida? Que parece un término raro. Es el caudal genético, aquellos fundamentos genéticos y biológicos que tenemos presentes en el cerebro y con el que nacemos. Es decir, sería como una especie de predisposición que nos viene dada por herencia. ¿Y qué es la inteligencia cristalizada? Pues es aquella inteligencia, aquellos aportes intelectuales que vienen dados por las prácticas intelectuales de la persona y que tienen que ver con la cultura. O sea, con aquellos aspectos que aquella persona se ha preocupado por practicar en su ambiente, en su trabajo, en su familia. Eso es la inteligencia cristalizada. Y esa inteligencia es justamente la que en estas edades mayores, en estas edades últimas, se puede perfectamente perfeccionar y hace que las personas se sigan sintiendo útiles, se sigan sintiendo felices y sigan mejorando su calidad de vida. Ese es un punto. Y otro punto importante, no nos olvidemos de lo que nos preguntábamos. ¿Por qué a los 90 años se puede permanecer activo, feliz, dinámicos, con calidad de vida, y a los 50 no? Dijimos varias cosas.
y hemos apuntado esta de la inteligencia y los dos tipos de inteligencia. Nos falta una muy importante: el contacto social, el reconocimiento de los demás, el aporte y el cariño que dan los amigos, las amistades y la familia. No podemos olvidar que uno de los factores, y de esto también hablaremos más adelante, una de las cuestiones de las que más se quejan las personas mayores en residencias o no residencias es del sentimiento de soledad, que no es lo mismo que sentirse solo, porque el estar solo se puede elegir. Tú puedes elegir el momento en el que te quieres sentir solo o sola porque quieres pensar sobre ti misma o ti mismo, o porque quieres viajar por ti mismo. Pero la soledad es un sentimiento de abandono, de deterioro, en el que las personas mayores o que tienen algún tipo de sufrimiento o de dependencia se sienten abandonadas por los demás, por su familia, por sus seres queridos. Y uno de los aspectos importantes para permanecer activos es que no perdamos el contacto con los demás, con nosotros, con el medio ambiente. Y ese medio ambiente el más importante no es el ambiente, no son las características naturales de una playa, que también, de un campo, de un jardín, que también, sino del contacto y la presencia de los demás. Muchas veces yo suelo decir que caminemos, que es interesante caminar para pensar, para reposar pensamientos, para crear ideas, pero es mejor que se camine conversando con los demás. Es mucho más útil y, por supuesto, que es mucho más interesante para el fin que nos estamos proponiendo, que es el fin de permanecer activos y tener una alta calidad de vida a cualquier edad de la vida. Ahorrador de electricidad Staminar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminar ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminar, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Espero que estos consejos que nos da Paco Javier los aprovechen, ¿vale? Los aprovechen y les sirvan, ¿vale? Y si no, pues se los tienen pues para un conocido, para un familiar o para... Que siempre viene bien. Hombre, siempre es interesante oírlo, luego ya que uno tome la decisión que quiera, pero lo conveniente es seguir los consejos del que sabe. Sí, exacto, tú lo has dicho, del que sabe. ¿Y dónde vamos ahora, Paco? Pues mira, nos vamos a canciones en el recuerdo, con una canción que recordarás perfectamente, que es el La 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 de Maciel. Era mala con ganas, ¿eh? Que sí, ¿te acuerdas que fue en 1969? Aunque ganase el Festival de Eurovisión, era mala con ganas la canción, no digo Maciel, pero la canción era mala, que me perdonen. Pero cayó en su momento, en un momento especial y subió como la espuma. Bueno, ¿te parece que vayamos a verla? Venga, pues venga.
canto a la mañana que ve mi juventud y al sol que día a día nos trae nueva inquietud. Todo en la vida es como una canción que cantan cuando nace y también en el adiós. Le canto a mi madre que dio vida a mi ser. Le canto a la tierra que me ha visto crecer. Y canto el día en que sentí el amor. Andando por la vida aprendí esta canción. Bien, ya hemos vuelto del La La La, y me acuerdo mucho de esa época porque a mí me había producido mucha ilusión ella como cantante. Al principio yo creí que iba a ser una cantante social, más pero no fue así. Bueno, y ahora después de oír el La La La, ¿dónde vamos? Pues vamos en este nuestro mundo con Antonio Raluy, que nos va a hablar de París. No de la ciudad en sí, sino de los últimos acontecimientos que desgraciadamente han pasado en París. Entonces vamos a escucharle. Saludos cordiales, amigos de No Somos Mayores. París, 13 de noviembre, viernes. Fíjense, saben que para los norteamericanos, para los anglosajones, no es 13 y martes, es 13 y viernes. Igual fue una coincidencia porque yo creo que establecer una estrategia incluyendo ese aspecto, me parece que por muy terrorista que haya sido el organizador, es rizar el rizo. El hecho, sin embargo, es que el atentado de París del día de referencia ha causado una convulsión tremenda, ¿no? Los interrogantes son múltiples. Y como en el tiempo de televisión no podemos extendernos en un análisis por compartimentos, yo voy a quedarme con alguna reflexión que desde mi modestia periodística me he hecho, ¿no? La primera, el afán de determinadas ideologías religiosas de imponerse otras. Cuando digo ideologías religiosas digo
formas de convivencia, niveles de civilización, etc. ¿Por qué? Como digo, la convulsión periodística del tríptico prensa, radio y televisión sigue palpitando, sigue aleteando, y la verdad es que nadie se pone de acuerdo, ¿eh? Nadie se pone de acuerdo del porqué de un acontecimiento de esta envergadura. Y repito, yo me fijo también en detalles que me hacen volver a mi inquietud por el ser humano, ¿no? Como alguna vez he dicho, una lectura antropológica del antropomorfo en cuestión, ¿no? Por ejemplo, ¿qué circuito mental, qué recorrido hay que hacer para inmolarse con 20 y tantos años? Cuando los que tenemos una edad, como bien dice nuestro programa, tenemos esa preocupación porque ya no nos quedan 30 años, teoría, porque nunca sabemos, ¿no? Ni nos quedan 20, sino que aplicando un razonamiento, pues estamos en esa edad de, como dice algún amigo mío, me quedan 2 telediarios, ¿no? Bueno, eso es una de las grandes incógnitas de los personajes que han interpretado este atentado terrorista, ¿no? Inmolarse. ¿Pero inmolarse por qué? Porque le dice sus dictados religiosos que van a ir a un... Yo creo que esa teoría es un poco simplista, ¿no? Y no quiero hablar solamente de la lectura religiosa de estos personajes. Hablando de las 3 religiones monoteístas, también en la nuestra hay una promesa de cielo o una advertencia de castigo con el infierno, pero que con el transcurrir del tiempo las cosas parece que se van dulcificando, ya no son tan trágicas. Promesa de una vida mejor para inmolarse. La verdad es que yo soy de los que ni por esa promesa me inmolaría. Volveremos a hablar del tema. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ya han escuchado a nuestro compañero Antonio Raluy, que como siempre se preocupa por traernos temas tan interesantes para debatir, incluido como en este caso el de hoy, que es un tema tan delicado y tan duro de lo que está pasando actualmente en París. Y claro, no va a dejar de hablar porque es que todos los medios y todo el mundo estamos hablando de lo que está pasando, qué triste y qué penoso, qué lástima. No es solamente París, es Francia, sí, Francia, y sí, Bruselas, Bruselas. Ahora el problema es europeo. Exactamente. Y que bueno, no sabemos hasta Pues, cuándo vamos a estar así. Ahora, ¿Entonces vamos? mira, ahora que hemos terminado de oír a Raluy, nos vamos a nuestra poesía. Okay. Y en nuestra poesía vamos a escuchar un poema que se llama La Pregunta, que es un poema de Ina Molina. Lo ha escrito ella, lo va a interpretar ella. Muy bien, muy bien. Pues vamos a verlo y a escucharlo, ¿sí?
y al final la pregunta que temía. ¿Estás con alguien? Sí. La S sonó como el silbido de un disparo y no sé a quién hirió más, si a ti o a mí. Esa va la respuesta. Creo que los dos morimos un poco al mismo tiempo. Fue un caos de sentimientos revoloteando entre nosotros, dándonos golpes con sus alas en la cara, haciendo sangre con sus picos y sus garras afiladas, mirándonos con ojos que no parpadeaban. Bien, me alegro. Pero no te alegrabas, y tampoco yo. Me mentí, te mentí, y la mentira me asfixiaba. Pensé que quedaría saciada con la venganza, que hacerte daño me consolaría. ¡Qué desengaño! La vida se me iba tras tus pasos. Quise gritar, pero la voz había huido de mis labios. No, dije apenas susurrando, no hay nadie en tu lugar, aún te aguardo. Pero tú ya estabas lejos y yo llorando. Como siempre, es que le ponen un sentimiento, además de que está bien escrito, que es bonito, que le ponen un sentimiento tremendo, Irán, cuando recita los poemas. Y ustedes saben la voz de la pregunta, la voz que se oye es Isan, ¿vale? Porque ellos colaboran mucho y hacen muchas cosas juntos y tal, entonces es Isan. Es su propia voz. Sí, su propia voz, que le hace la pregunta. Es muy bonito. Y señorita Celeste, ¿dónde nos llevas ahora? ¿Qué vamos a ver? Sí, ahora vamos a ir a la sesión que tenemos del Siaxo y tú, Ajá. con nuestro compañero Antonio Delgado, que nos va a hablar del quinto elemento, en este caso del agua. Sí, que es seguimos para el estrés, ¿no? Sí, sí, seguimos todavía con el tema del estrés. ¿Les parece si vamos a verlo? Sí, venga. Hola, buenas noches. Pues hemos llegado al quinto y último de los elementos. Ha sido una gran satisfacción para mí. Me voy a despedir casi desde ahora, antes que después no pueda hacerlo al final. Gracias por haberme escuchado en esa parte de ahí y espero que hayan recibido y hayan aprendido con lo poquito que pueda haber enseñado yo para ustedes. Me alegraría de saber de que realmente cada uno ha aplicado en las formas en que a cada uno tenga necesidad de cuanto a ello. Y por último, como ya estamos hablando, será el siguiente elemento, el elemento agua. El elemento agua está relacionado con los riñones. ¿Y en los riñones qué nos pasa? Cuando tenemos miedo, ese miedo, nos afecta a los riñones. Sabemos que incluso el miedo nos paraliza y sentimos que no podemos casi ni caminar. En otro aspecto, el miedo hace que también salgamos disparados. Pero en relación con los órganos, el miedo nos afecta a los riñones. Por consiguiente, cuando sintamos que tengamos miedo, procuremos de paliarlo un poquito lo más que se pueda. Sabemos que es normal de que cuando una persona tiene miedo, de un rato para otro no se le puede quitar tan fácilmente. Yo suelo también tener miedo cuando iba al cine a las películas de terror, pero no me movía de allí. O sea, me quedaba quieto al ver las escenas de terror sentadito en la butaca. Pero nosotros hemos aprendido a que podemos practicar ciertas cosas,
como puede ser el shiatsu, aplicado a nosotros mismos, para aplicarlo en este aspecto del estrés. Podemos hacerlo en el sentido de que cada vez que sintamos uno de estos síntomas que más o menos hemos hablado, de estos 5 elementos, pues nos recordemos, a ver, ¿cuál era la madera? Ah, la madera está relacionada con el hígado. Pues nada, vamos al hígado. Después, a ver, la madera, el fuego. Ah, el fuego era del corazón. Pues nada, si tenemos demasiada risa, procuro no reírme tanto. El siguiente elemento, pues, ¿qué era? La tierra. Bueno, la tierra relacionada con el vaso páncreas. Pues también, y la obsesión, de no obsesionarnos. Eso debemos evitarlo. Y así sucesivamente, como también de la depresión de los pulmones, en el 4º elemento, del metal. Pues no, recordemos, cada uno de esos elementos está relacionado con los órganos. Y podemos paliarlo un poquito, aunque sea poco. Y eso hará que también nuestro estado de superestrés se vaya bajando y se vaya relajando, porque lo que estamos haciendo en esta parte de los 5 elementos es shiatsu con el estrés. Shiatsu aplicado para que no nos estresemos tanto, para procurar hacer que ese estrés se nos vaya caminando y se nos vaya yendo, se vaya difuminando y desapareciendo. Por consiguiente, en el 5º elemento, como hemos hablado, que está relacionado con los riñones, pues nos ponemos las manos aquí y hacemos lo mismo. Lo que hemos aprendido, inspiramos, exhalamos y presionamos un poco las manos hacia la zona lumbar donde están los riñones. Inspiramos, exhalamos, presionándolo y mantenemos la presión. Soltamos un poquito y volvemos a presionar. Y así, como mínimo, unas 10 respiraciones en cada de los elementos que hemos trabajado en esta semana, las anteriores y todas las semanas también. Pues, ¿qué os digo? Agradecido de que estéis ahí, y si alguna vez necesitáis algo más, pues ya buscaréis la forma en que poderme poner en contacto con ustedes, ¿de acuerdo? Esto lo dejamos en esta parte así, con este grupito que ha quedado de los 5 elementos, y espero volver con otros conocimientos nuevos. Pues, buenas noches y feliz día, feliz noche, feliz, todos los felices que sean. Gracias por estar ahí. Bien, relajados. Bien, la 5ª parte de sobre el estrés y todo eso, el agua, ahora relajadito. Ahora lo que tienen que hacer es juntarlos todos y ponerlos todos en práctica. ¿Vale? Que lo pueden editar, y entonces yo creo que ahí tienen para siempre, no tienen que estresarse ninguno más. Y bueno, yo quería preguntarte, ¿esto qué hace? ¿Esto cierra el ciclo? Sí, él por una temporadita nos va a dejar un poquito porque tiene otros compromisos y otras cositas y tal, ¿no? Entonces por una temporada va a estar lejos de nosotros, ¿no? Va a Sí, hacer de nada. momento lo vamos a tener parado. Sí, además él se está preparando también y vendemos con cositas nuevas. ¿Y aquí hemos terminado con el programa? Sí, señor. Hasta aquí ya, como decía que cada mucho los olivos, sí. Como siempre. Ponernos de acuerdo un para placer la próxima. estar con ustedes dos. Igualmente. Vale, cada semana. La verdad que tengo ganas de que llegue la semana que viene para estar otra vez juntos. Gracias. Gracias. Pues nada, nos vemos la próxima semana, ¿sí? Sí. Y a todos ustedes, como siempre, gracias por estar ahí, gracias por hacer posible el programa, y ya saben lo que les digo, no me fallen, porque pasamos lista. Hasta siempre. Otra parte de tu historia no termina al envejecer. No somos mayores, solo diferentes.